Suscríbete. Suscríbete. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y bueno, me habéis pillado aquí, bueno pues cantando, fantaseando un poco con que te suscribas, ya sabes qué hacer. Y bueno, pues hoy quiero enseñar un mazo, el cual es de Dungeons, ok, una Azorius Dungeon, que creo que puede incluso ir bien. Parece tontería, pero este mazo puede ir bien, la verdad, puede ir bien. Tenemos básicamente, bueno, que contamos con una Azorius, por lo cual el maná azul va a ser para algo, ok. Maná azul básicamente, bueno, contamos con Contre, contamos con muchas herramientas que entran en mazmorra, y con el maná blanco un poquito más de lo mismo, pero tenemos un poquito de removal. Y tenemos también, bueno, pues aparte aspirante a luminarca. Por cierto, yo este mazo le metería, voy a meterlo ahora, o sea, soy subnormal, tenía metido antes, pero bueno. Vamos a ausencia fatídica. Ahí. Un par de ausencia fatídica no vienen mal en el mazo, ¿ok? No vienen nada mal y lo voy a meter. Ok, mucho mejor. Tenemos básicamente, voy a comenzar por el coste 1, por los costes 1 y el removal en este caso. Tenemos 4 agujeros portátiles, una buena carta, un buen exilia, un buen removal, que al fin y al cabo no van nada mal en el mazo, ¿ok? Por el tema del maná blanco. Y aparte de esto, obviamente también tenemos ausencia fatídica, que bueno, pues es el destruye que he metido antes, obviamente. Tenemos aquí herramientas para entrar en mazmorra, sobre todo vuelo. El vuelo es una carta, yo la he probado, que tú dices, hostias, no me lo esperaba, pero me acaba de reventar la puta boca. ¿Por qué? O sea, de reventar la boca no, pero me refiero que, por ejemplo, da esta evasión que mola mucho porque siempre estás constantemente entrando en mazmorra, ¿ok? Le pongo vuela al bicho, bueno, pues ahora vuela y te pego y encima entra en mazmorra. Y bueno, pues no me puedes bloquear, ¿ok? Por poner un ejemplo. Por ejemplo, poner vuelo. Al corrupto Yuan-Ti hace que entremos 2 veces en mazmorra, lo cual no está mal semi-combito. O vuelo a cualquier bicho. O claro, como otra carta que digamos para entrar en mazmorra, tenemos al Yuan-Ti, corrupto Yuan-Ti. Dice que si ataca solo es imbloqueable y que siempre que haga daño de combate a un jugador, nos entramos en mazmorra, que es lo que queremos nosotros. Tenemos aparte de ello de coste 3, bueno, pues aquí tenemos Hama Pashar. Ella no entra en mazmorra, pero hace que las habilidades que hacemos cuando entramos en mazmorra se disparan 2 veces, tío, tócate los cojones. Si con una vez valía, con 2 ya va. Vamos que ni pintados. Llevo 4 copias porque es una carta muy importante del mazo, ¿ok? No puedo permitir llevar 3 ni 2 porque es una carta muy importante. Sea legendaria o no sea legendaria, es muy importante, así que las 4 copias son obligatorias. Tenemos aparte para entrar en mazmorra, también tenemos aprendiz excéntrica, que bueno, cuando entra el campo de batalla, entramos en mazmorra, también vuela. Y al comienzo, al comienzo del combate, en nuestro turno vamos a transformar a una criatura cualquiera del oponente. Si convertamos una mazmorra, importante, podemos transformar una criatura cualquiera en un ave 1-1 que vuela sin habilidades, ninguna habilidad. La verdad, eso no está mal, por ejemplo, cuando el oponente tiene un troncho muy grande, cuando tiene cualquier cosita, y quieren generar ese turno, pegar y quitártela encima, pues esta carta acaba dando esos frutos. Tenemos aparte también una de las mejores cartas del mazo, Nadar, paladín altruista, cuando entra y cuando ataca. Entramos en mazmorra y encima tiene vigilancia por 3, un 3-3, y cuando completamos una mazmorra, es que es lo mejor, que todas las criaturas, excepto ella, pobrecilla, tienen +1/+1, una gran carta, y que 4 copias no vendrían mal, pero tengo 3. Lo siento, se siente. Y por último llamamos Azotamente. Me diréis, Cristian, ¿para qué está esta carta en el mazo? No lo entiendo. No entiendo por qué está esta carta en el mazo. Azotamente es porque si llegamos a hacer, por ejemplo, la mazmorra del Mago Loco, que sí, no es coña, ¿ok? Se llama la mazmorra. Que está, de hecho, por aquí puede estar. Aquí. Mazmorra del Mago Loco. La última unidad hace que básicamente robemos 3 cartas y de ellas podemos poner una gratis en el campo de batalla. ¿Qué ocurre? Que si robamos un azotamente, lo ponemos gratis y robamos a un bicho, bueno, pues le robamos al oponente un bicho que tenga, ¿ok? No está nada mal, el combito este es una energía que suele salir, que no es tontería, suele salir bastante, y que obviamente da partidas, pero partidas de verdad. Y por último llevamos son counters, ¿ok? Llevamos aquí 2 pruebas de talentos, llevamos 2 desactivaciones de Jaguar, como Landrop y como counter, y por último tenemos también, bueno, pues se veía venir. Y también llevamos una Limbala para proteger a los bichos, importante. Tenemos, bueno, pues tierras son 11, 10, bueno, 20 en este caso, 22, 24 tierras y 4 Malans entre ellas, ¿ok? ¿Para qué? Pues para meter presión, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a probar el mazo, gente, suscríbete, importante, porque no, lo vuelvo a repetir, ¿qué pierdo, no? Vamos a probar el mazo y a ver qué tal va en estándar clasificatorio. Vamos a ver, se me olvidó comentar, aspirante a luminarca, cartita que está aquí y tenemos en la mano, importante. Esta mano, como lo digo yo, me gusta y me tira para atrás la mano, tío. ¿Por qué me gusta y por qué me tira para atrás? Porque es una mano que no está mal, la verdad. Tenemos muchas herramientas, pero que no tenemos nada para entrar en mazmorra. Aún así voy a quedarme la mano, porque no es mala, ok, me la puedo quedar. Y vamos a ver, tío, tengo que volverme a rankear. Tengo que volverme a rankear ya. Me parece una vergüenza, tío. Sigo en plata. Sí, literalmente en plata, pero por eso, porque últimamente no estoy echándole mucho tiempo. Lo siento mucho. De turno y a ver qué tal. Estoy más, de hecho, con estadísticas de YouTube que con cosas de metes de arena. No es que no quiera rankear, sino que eso, me pasa eso que se me sale del juego. Y que, bueno, pues eso, quieras o no, ya
Pues eso, estoy más cerca cada vez del PC nuevo. Ok, ahorrando aquí, como hormiguitas, como mola. Jugamos contra Golgari, venga, vamos, cobrar el loto. Ok, pues creo que el removal ya sé dónde tirarlo, ¿no? El removal lo tengo ya clarísimo, tío. O sea, eso es un peligro, pero de verdad. Ausencia fatídica aquí. Lo digo en serio, es que al fin y al cabo le ayuda a rampear bastante. Es mana constante, por así decirlo, no es que tenga que pegar el fito ni nada. O sea, y quieras o no, si puedo cargármelo mejor, ¿ok? Creo que lo he hecho bien, creo, claro. Juega... Oh, otra cobra el loto, vaya por Dios. Otra cobra el loto, baja maná, maná incoloro en este caso, tiene que dar maná... Depende del maná que dé, puedo intuir que lo... Joder, otra cobra el loto, pero... Uy, dice, se habrá equivocado, ¿no? Con cualquier cosa. No tengo ni idea, pero se habrá equivocado. No tengo ni puta idea de lo que juega tampoco, la verdad. Porque ahora mismo son acaba de jugar cobras del loto, así de simple. No sé eso, que no tengo ni idea, tío, de lo que juega. Creo que voy a hacer aprendiz excéntrica en este caso. Aparte buena. Y voy a entrar en mazmorra. Creo que voy a jugármela, voy a entrar por el mago loco. Para el mago loco, ¿no? O sea, adivina uno, ganamos una vida. O tiro por aquí. Que creo que eso a mí viene mejor por ahora. Me da más ventaja. Por lo menos por ahora, la verdad. Pero esta me da más ventaja, lo último. Tengo muchas herramientas para entrar en mazmorra, en verdad, ¿no? Así que voy a entrar a la del medio, a la misma de perdida. Si tuviera muchas herramientas para entrar, si tuviera algún par de vuelos, si tuviera más cositas, pues mira. Si tú dices, ok, para adelante, pero no, en este punto no me hace falta. Esto vaya al botón, no, por ahora no me hace mucha falta. Bueno, podría haberlo dejado para pegar de 4 sin de turno, pero creo que sería el botón, por lo menos por ahora. Me quedo enderezado con la mierda esta, que no me acuerdo nunca del nombre, ok. Prueba de talentos y, bueno, pues juego aspirante a luminarca. A ver, hay que tener cuidado. No tengo ni puta idea de lo que juega, pero maná tiene, ¿eh? De sobra. Ok, peta ahí. Supongo que la pista. Y pega, tío. Pues voy a tradear, ¿eh? O sea, dije que iba a pegar con él, pero no, yo tradeo. O sea, me viene incluso mejor, la verdad. No sé el por qué pega, ahora que lo pienso. Pero adelante. Mejor todavía. De removal, perfecto. No hemos robado nada mal. Voy a hacer Limp Bala en este caso, que sé que ahora mismo no vale para nada. Una 3-3 que vuela, simple. Voy a tirarle la cobra. Si lo cobra, quizás concede, porque no tiene ni tierra ni tiene nada. Así que está pillado en tierras. Lo he dicho, a lo mejor si encontraba tierras, he jugado un pinaco increíble. Pero por ahora no ha sido el caso. Vamos con suerte, ¿ok? A ver. Roba carta, perfecto. Pues vale. Posadero, pondrá tesoro. Lo digo, sigo sin saber qué juega. Es que una especie de Golgari Ram, pero sin ser Golgari, ¿no? Es que no sé, tío. Una Sultai Ram puede ser, sin azul. No tengo ni puta idea. Pero, ¿qué es eso? No tengo ni idea, no tengo ni la mínima idea. Voy a hacer aspirante luminarca, voy a poner contador encima del bala, ¿no? Obviamente. Y me he enderezado encima con el counter. ¿Por qué no? Tengo dos tipos de escritura. Me haga falta. Esto es horror, vaya por Dios. Bueno, pues van 4. En 4 turnos, gente, creo que lo matamos, ¿eh? Básicamente son... Siguiente turno pegamos de 5, se va a 11, son 6 siguiente turnos, sí, de que ha habido, claro. Contarlo con ellos. Sí, en 4 turnos están muertísimos. 3 turnos, mejor dicho. 3 turnos es suficiente. Mierda. Eso duele, ¿eh? Eso duele. Duele tela, la verdad. Ahora que pienso, pero bueno. Destruye el Imbala. No tiene mucha importancia, pero bueno, voy a hacer indestructible. Creo que hace indestructible, ¿no? O indestructible. Elige la habilidad. Vale, y la criatura de control tiene habilidad. Gana habilidad hasta el final del turno. Indestructible, por lo menos por ahora. Por si pega, ¿no? Con el bicho este. Pobre bicho. Pues a lo mismo de antes, ¿eh? O sea, transformo tierra y pego con la tierra. Así de simple. Era por 5 manás. Tenemos 5 manás justitos. O sea, para transformarla y pegar, claro. Así que para adelante. Son 4 para el aire. Es otra limbana nueva. La acabo de comprar, ¿sabes? Limbana nueva. Podría, ahora que lo pienso, podría haber puesto contador sobre la aspirante luminarca y pegar de 5 en el turno. ¿Hecho un bloquearía? Puede ser. Pero si no he hecho un bloqueada, mejor. Parece una Golgari, mira, he hecho una Golgari rock, por así decirlo. Pero me falta ver algún plan porque me falta ver algo que tenga... ¿Cómo se dice esto, tío? Que pueda imponer en la mesa. A mí mismo no me impone. Vale, pétame la tierra. ¿Qué le voy a hacer? Y si me juega con un tronchito, pues se lo robo con los totamentes. Y rezo para que no tenga counter ni tenga nada, claro. Tiene sentido. A ver, déjame coger tierra. Gracias. Isla, perfecto. El mazo este no es que vaya mal, por así decirlo, pero obviamente para rankear no lo recomiendo. O sea, ahora mismo estoy en ligas bajas, por lo que, oye, se puede permitir, ¿no? Pero para rankear de forma normal no es recomendable jugar el mazo este. Este no está mal. Gana un par de vidas, ojos al daño. Voy a jugar totalmente. Me lo mate o no me lo mate, creo que lo voy a intentar. Vale la pena, tío.
Esto por aquí. Vale, también me quedo enderezado, ¿verdad? Hostia puta. Perfecto, me quedo enderezado. Contador sobre, quizás en este caso, la propia aspirante luminarca. Voy a pegarle 2. Y voy a dar turno. Ya está, así de simple. Si de turno meteré la buena hostia. Me quedo interesado. Ojalá, por favor, que no me juegue otra saga. Es que me cago en la puta, tío. Ojalá que no me juegue otra saga, lo digo en serio, ¿eh? Si no, sí que es cierto que me voy un poquito al parque. Dolor. Me siento dolorido. Me lleva remo más normal, tío. Joder, yo aquí robando tierras como un cabrón, ¿sabes? Ojalá tener alguna Madland. Me encantaría, lo digo en serio. Me encantaría tener alguna Madland. Por ahora. Doy turno. Vale, busca tierra si quieres, rampéate. Que Rugasesica sigo sin poder contrastarlo. Nada, cambiarlo por negar, O sea, yo qué sé, tío, estoy teniendo una suerte. Por favor, juégame algo que no sea criatura, pero que sea instant o sorcery, please. Así de simple, Vale. Ahora que viene el top, Jama Pashar sin poder entrar en mazmorra. Mal, feo. Muy feo, el panorama, pero bueno. Contador quizá aquí. Voy a que me entre daño, No quiero tampoco perder bichos. Son importantes para mí. Así que voy a poner el contador sobre... Pues sobre la Jama Pashar. No pego. Si fuera un punto negar, tío, habría sido muy diferente la cosa. Me duele bastante, me duele en el alma, la verdad. Me siento timado por mi propio mazo. De hecho... Esta partida está mal, tío. Fuera, tío. Fuera. Voy a cambiarlo por negar mejor, que es algo más conciso. Al fin y al cabo, no es que queramos exiliarle una cosa en concreto. Ok. Sí que es cierto eso. Por ejemplo, los Mirrors de Ice Control, que, bueno, pues son tier 1, se llevan a sí mismos, cada uno, se llevan tanto al mejor de 3 como al mejor de 1. Al mejor de 1 creo que llevan 2 copias de base, una copia de base. Una copia de base suele ser lo normal. De 1 a 2 copias. Llevan... la mierda está, el prueba de talentos, ¿ok? Para exiliar los turnos extras. Y de banquillo, cuando juegas al mejor de 3, que juega, le lleva los 4 entre base y banquillo, ¿ok? Solo lleva a lo mejor 1 de base y 3 de banquillo, por si juegas contra ese pairing. Pues para quitar básicamente negar, bueno, quitar algo que no te sirva, sea removal que no sea útil o cosas por el estilo, y meter esos counter, ¿para qué? Para contrarrestar los turnos extras. ¿Sabéis lo jodido que es que juegues Ice Control y te contrarresto el turno extra ese y te busco todos los que tengas y te los quito? Pues Ice Control ya no puede tirar para adelante. E Ice Dragon le quitas una gran parte del mazo. Por lo que está muy bien esa carta contra esos tipos de mazos. Pero claro, en este caso creo que me habría venido mejor negar que otra cosa, ¿ok? Aparte, no somos un mazo lento. No somos un mazo... De hecho, podemos salir bastante rápido. No somos un mazo lento. Somos un mazo que incluso podría haber ni ganado la partida. Si la absolutamente hubiera vivido, podríamos haber ganado la partida. Quién sabe. Voy a cambiar en un momentito, solamente un momentito. La prueba de talentos por los negar. Y por cierto, déjame en los comentarios qué le cambiarías tú al mazo, ok, aparte de ello. ¿Qué le cambiarías? Joder, tío. ¿Qué cojones le cambiarías? No estaría mal saberlo. Y te suscribes, claro. ¿Por qué no? De hecho, ya que estoy a punto, voy a dejar la tarjetita por aquí. Si quieres suscribirte, haz clic aquí arriba en la tarjetita que te dejaré. Y bueno, pues no te pierdes mazos como estos, o partidas, o consejos que suele traer, porque estás empezando y, bueno, pues suelen estar bien, ¿ok? Suelen servir. Quito esto, meto negar en un momentito y, bueno, pues vamos al ajo. Me gusta la mano. Para adelante, tenemos ahora vuelo, tenemos Jama Pashar para entrar dos... Bueno, entra una vez en mazmorra, claro, pero lo haces 2 veces la habilidad, lo cual está bien. Ok, esto parece mono red agro, Esto hay que tener cuidadito. Doy turno. Contra mono red agro o mazos del estilo, algún mazo agresivo, tenemos que poder, ya no lleva tanto removal, tenemos que poder asentar una mesa y mantener la calma. O sea, mantener el control, ¿no?, de la situación. Mira, sí, es mono red agro. Esta carta lleva últimamente mono red agro, así que considero que es mono red agro, precisamente. Ok, entra el daño. Creo que en ese caso lo que me conviene quizás sea hacer exiliarlo, ¿no? O... ¿qué ya se olvida? Me va a pegar de 2 este turno. Voy a hacer primero luminarca mejor. Me pega de 2, como he dicho antes, este turno. O sea, sigo comiendo daño y luego cuando vuelva a entrar, cuando pueda entrar en mazmorra, que le voy a poner vuelo al bicho este, pues ya veré. Vale, removal, pues ya no hay vuelo al bicho este, será la Jama Pashar, se lo tendré que poner. Cuando pueda poner el vuelo y, bueno, pues usaré la habilidad de ganar vida, ok. Y la haré 2 veces. Bueno, no está mal. Estoy un poquito para atrás, sí que es cierto, pero oye, no está mal la verdad el robo. Creo que incluso puedo tener paciencia, no igual que antes. Jugar Jama Pashar y tener paciencia. Paciencia. A pasar por aquí. Otra opción era jugar el agujero portátil, creo que habría sido mejor incluso, jugar el agujero portátil, exiliar uno de ellos y, bueno, pues contrarrestar alguna cosita que tenga el oponente en la mano. Ok, a menos que pague un maná. Habría que verlo. Zarpazo lunar, bueno, zarpazo de ira lunar. Pero al menos eso no va a la cara, que quiero que os diga. Y ahora quedan 2 cartas en mano. Me duele porque me están matando todos los bichos, sí que es cierto. Pero bueno, por lo menos
intento tirar para adelante, intento. Voy a hacer la mazmorra del mago loco. Es la que gana más vidas y que al fin y al cabo, bueno, pues me puede dar más ventaja, ¿no? Ya sea, bueno, a corto o a largo plazo. Tengo que pensarlo, ¿eh? Bueno, a corto plazo creo que puede ser incluso en el mago loco. Me gana vida, me pone algún blocker. Quieras o no, no está mal. Y de auxiliar uno de ellos. Perfecto. Ahora, no tenga más removal, por favor. Te lo pido. Esta es la carta que tiene el oponente, la que me faltaba a mí, ¿ok? Esta carta, cuando yo traje Monordagro, me faltaba a mí también, ¿ok? Traerla. Va a entrar 4 con todo el peso de mi alma. Menos mal que tiene vigilancia. El chaval quería dar a volar y todo eso. Pero va a entrar 4, van a entrar 4. Bien, no está mal el robo. Vuelo aquí a ver si no tiene ningún removal. Aparte tiene que tener, bueno, pues removal. La verdad, habría que ver cuál, ¿no? Pego de 3, entro 2 veces en mazmorra en este caso. Voy a intentar poner blockers, tío. Adivino uno. Esto ponía algún blocker. Dice que tu objetivo no crea una ficha de tesoro. Pues una putada, pero no puedo poner más bloques. Sigue siendo el 3-3, que hay ahí. Azotamentes, no está mal el bicho, la verdad. De hecho, me gusta bastante el robo. Ahora que lo pienso. Puedo quedarme con el sub 2-2, que no está mal. Pues tengo que verlo, ¿eh? Creo que voy a dejarlo en el top. Voy a... Bueno, voy a dejar que se resuelva el daño, claro. Soy ficha de tesoro. El objetivo no puede atacar hasta tu próximo turno. Creo que una ficha de tesoro, sí. Viene mejor. Y bueno, pues suspendo entre comillas, ¿no? Profetizo, se voy a venir. Así siguiente turno creo que tendría para hacer. Azotamentes y quedarme enderezado con el se voy a venir. Ok, bueno, no he hecho muy bien las cuentas, pero creo que tendría. La verdad. Creo que me hubiera obligado a tradear, ¿eh? Por mucho que me duela, me hubiera obligado a tradear una tierra de estas. Transforma. Pues pega. No pega con el otro bicho, voy a tradear. La verdad, me gustaría tradear, pero es que con 3 daños cualquiera me muero. Así que no me conviene, no me viene bien, la verdad. Se muere. Pero tengo que olvidar hacer esto, tapeado, tío. Así que fallo mío. Si el anterior turno tenía que haber bajado esto tapeado. Ya decía yo que no me salían las cuentas bien. Tenía que haber bajado la tierra esa tapeada, que venía mejor. No está totalmente, de todas formas, si me lo mata, bueno, pues se toma por culo. O sea, es la jugada mala esa que he hecho yo, porque tenía jugado esto tapeado. Y ya quieras o no tenía para hacer el counter, para protegerlo. Ha sido una mala jugada mía, lo siento mucho. Y que bueno, voy a hacerlo ahora. Pero... buena partida, sí, tendrá removal, supongo, ¿no? Espero que tenga removal, vaya. Adversaria. Devuelve adversaria, ¿no? Supongo. ¿Y por qué buena partida? Exilia. Vale, solo está la cabeza, ¿no? Vale, solo está el bicho. Claro, por ejemplo, ahí podría haber contrarrestado ese bicho, incluso contrarrestar este. Ha sido una mala jugada por mi parte, que claro, yo decía, no me salen las cuentas, pero era por eso, ¿ok? Por esa putada, tío. Qué putada más grande, lo digo en serio. ¿Me lo deja girado? Sí, me lo deja girado. Pues sí, así no tengo nada que hacer. He priorizado esto, de todas formas, bueno, que haga lo que quiera. Tío, no me hagas eso. Si tiene removal, ok. No, en serio. ¿Quién quiere removal en la mano? No creo que se haya jugado. No creo que haya sido tan manco. No, tendrá removal en la mano. No, tendrá removal en la mano. No me lo explico. No creo que haya sido, tío, tan puto manco, tío, de decir buena partida de todo. Y de... Había pegado una tierra, tío, normal. Y pega de 2. No termino de entenderlo. Tiene cualquier tipo de dopaje en la mano, ¿no? ¿No? Removal. O sea, pero que no me mata la... Ah, vale, me hace 3 a cualquier objetivo, vale, hijo de puta. Estaba ahí expectante. Patente para la carta, ¿verdad? No sé por qué la lleva, pero bueno. Sí, ya últimamente lo he visto en algunos mazos, pero me parece malísima. Así falló este tío. Ha sido... ¡Ay, Dios! Garrafal, ¿eh? Garrafal, la verdad. Garrafal. El mazo no es que sea obviamente ni tier 1, ni tampoco esperaba que fuera súper bien. Pero es que, por ejemplo, tenía que bajado... Hice land drop, tendría que haber hecho land drop, ¿ok? Que era la tierra girada, ya decía yo, que no me salían las cuentas de ninguna forma. Tenía que haber hecho counter a menos que pague uno, en forma de land drop, claro, en forma de tierra en ese momento. Si tú no tenías 7 manas más el tesoro para hacer azotamente y se quedarme interesado con el puto se veía venir. Se quedaba vivo las azotamentes y bueno, pues ya le rompía por la mitad, ¿ok? Pero no me podía matar el azotamente de ninguna manera. ¡Ay, qué dolor, tío! Me duele tela, me duele. Dolor trágico. Me duele mucho. Pero bueno, hasta que el vídeo, espero que te haya gustado, por lo menos te haya divertido.
espero, ¿no? Espero que haya sido lo principal. Recuerda suscribirte, compartir el vídeo y, bueno, pues no te pierdes más mazos que suelo traer. Este mazo, por ejemplo, no. O sea, yo lo quería probar a ver qué tal, pero no se ha visto que no va bien en estándar, la verdad. Pero traigo muchos mazos tier 1, que ya lo sabéis de aquí, que me he hecho muchos buenos resultados con mazos que son la bomba y que obviamente están por el canal y que puedes probar sin ningún problema. De hecho, mira, si estás empezando incluso, te dejaré por aquí arriba una tarjetita a una lista de reproducción que manda a consejos para gente que está empezando, ¿ok? Consejos para novatos. Y bueno, pues no tengo mucho más que decir, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.